Buenos días. A nuestro equipo le tocó el tema de Incoterms, que viene siendo International Commercial Terms. En primera instancia, explicaremos su historia y su definición, que conllevan a la importancia. Luego pasaremos a hablar de la relación del contrato internacional y con el derecho internacional privado. Y por último, estaré explicando las diferencias entre los Incoterms de la versión 2000 y 2010. Con una breve explicación y análisis de ambas. La historia de los Incoterms. Con el surgimiento del fenómeno globalización en los comienzos del siglo XX, surgió la necesidad de tener unos términos internacionales que son comprendidos, aceptados y aplicados por ambas partes en un contrato. O sea, necesitaban unos términos que facilitaban el negocio de mercancías internacionales. En 1936 nació la primera forma que conocemos ahora como Incoterms durante la Convención de Viena, donde firmaron la intención de constituir un organismo internacional para vigilar y crear esas normas internacionales. Estas cláusulas, llamadas Incoterms, sirven para dirimir los riesgos que conllevan la formación de un contrato internacional. Hasta el día de hoy hay 8 versiones de Incoterms, donde lo más vigente son los Incoterms 2010. En el uso de un contrato es muy importante hacer referencia a qué tipo de Incoterms estamos aplicando el contrato. La relación de los Incoterms con los contratos internacionales son que se entiende como una cláusula dentro del contrato para estipular ciertos riesgos y obligaciones para ambas partes del contrato. La relación de los Incoterms con el derecho internacional privado es que, aunque hay términos que trascienden las leyes nacionales, no quiere decir que prevalecen la ley nacional. Muchos países han incorporado los Incoterms en parte de su código comercial para aquí poder trabajando con eso. En el caso de un conflicto con los Incoterms, incumplimiento del contrato, por ejemplo, hay varias opciones que pueden aplicar. Uno es la ley nacional del vendedor. La ley nacional del vendedor, es decir, dónde tiene el vendedor su residencia habitual. Otra opción es que se resuelva el conflicto antes del Cámara de Comercio Internacional, que ellos aplican el arbitraje aplicable a tu contrato. Pero solo puede ser eso cuando está estipulado en el contrato que eso es la forma aplicada al contrato. Debido a las discrepancias que están surgiendo entre los importadores y los exportadores, la Cámara de Comercio Internacional decidió crear una nueva versión de los Incoterms, que viene siendo la versión 2010, que actualmente estamos implementando. En la versión 2000 habían 13 términos, de los cuales 4 desaparecieron, que vienen siendo el DAT, el DES, el DEC y el DDU. Mientras que en el 2010 hay 11 y nacieron 2 nuevos, que vienen siendo el DAT y el DEC. Los Incoterms consisten en 4 grupos. El primero, el grupo E, que es de salida. El segundo, el grupo F, que es sin pago al transporte principal. El tercero, el grupo C, que es con pago al transporte principal. Y por último, el grupo D, de llegada, donde se incluye entrega. ¿Qué realmente incluyen los Incoterms? Los Incoterms son nada más que determinar los riesgos, obligaciones de ambas partes en el transporte físico. Eso va desde la planta del vendedor hasta la entrega a la bodega del comprador. Es importante destacar que los Incoterms en sí no determinan la ley nacional aplicable en el caso que haya un conflicto. Aunque los Incoterms buscan dirimir los riesgos de ambas partes cuando hablamos de un contrato internacional de compra-venta, también conllevan otros riesgos que van acompañados con el mal uso de los Incoterms. Hay muchas personas y muchas empresas ahora que no saben la importancia de usar los Incoterms en una manera adecuada. Por ejemplo, un ejemplo de mi vida laboral. Cuando yo una vez compré un contenedor
de químicos de Japón, no especificamos bien el punto de entrega de ese contenedor, donde nosotros asumimos que ese contenedor iba a llegar a nuestra bodega, no estipulamos eso bien en el contrato. Eso conllevó al hecho que el vendedor nos lleva los productos hasta la puerta de entrega en la zona europea. Por eso a nosotros tocaba pagar el transporte interno en la zona europea, incluyendo los impuestos de importación y nacionalización de los productos. Eso tenía un valor de más o menos $500,000 de euros que eran adicional y no calculados. Es súper importante usar los Incoterms en una manera adecuada en tus contratos. Mediante el ejemplo anterior se destacan las características de los Incoterms. Como tal, su finalidad es facilitar el comercio internacional y disminuir la desconfianza que existe entre las partes involucradas a través de un lenguaje común, por así decirlo. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es responsable? ¿El exportador o el importador? En el comercio internacional existen una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación, los Incoterms. Toda transacción comercial se plasma en un contrato de compraventa. En este contrato, las partes tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte y quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro, además de otras obligaciones que pueden resultar difíciles de interpretar en caso de litigio. El uso de Incoterms en un contrato de compraventa no es obligatorio, pero su uso está generalizado, puesto que unifican los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes.